Bueno, hola a todos. En el vídeo de hoy lo que quería hacer era comentaros un poquito esta futura reforma del artículo 49 de la Constitución, que ya se está tramitando en las Cortes Generales, que de hecho ya tenemos un texto redactado y aprobado por el Congreso, que ahora se ha pasado el Senado, y bueno, por lo tanto, en principio lo previsible es que de aquí a poquito tiempo tengamos ya la publicación oficial. Pero bueno, como ya tenemos un texto redactado, y hombre, teniendo en cuenta que esto ha partido de un consenso de los pocos que han alcanzado los principales partidos que tenemos en nuestro país, PP y PSOE, se han puesto de acuerdo, pues tiene toda la pinta de que lo que salga del Senado será básicamente lo que haya remitido el Congreso. Entonces, bueno, para ir haciéndonos a la idea de cómo va a quedar redactado nuestro texto constitucional, yo creo que es interesante ir viendo un poquito de qué va el tema. Vale, lo primero, lo que se va a modificar es el artículo 49. Vale, el artículo 49 con la redacción originaria, la que va a ser modificada, tiene esta dicción literal que podemos observar. Nos hablan es el artículo que habla de las personas con discapacidad, y es verdad que ya la propia terminología, las palabras que se utilizan, pues hombre, están un poquito fuera de lugar, ya no se corresponden con los estándares de corrección política que manejamos en pleno siglo XXI. Porque nos dicen que los poderes públicos van a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente en el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Claro, aquí digamos, la motivación para que se haya procedido a modificar este artículo de la Constitución, en un primer momento, era la palabra, lo de disminuidos. Está claro que decir disminuidos es una palabra que ya no se corresponde con eso, con los estándares de corrección política que tenemos a día de hoy. Y puede ser que hayáis escuchado en medios de comunicación, yo lo he hecho, que algo así como que la modificación es solo para cambiar disminuidos y pasar a poner personas con discapacidad. Es verdad que esa es la motivación, y es verdad que evidentemente es una de las cosas que hacen, pero no es lo único que modifican. No es lo único que modifican. Obviamente quitan esto, pero fijaros, tengo aquí en el boletín oficial de las Cortes, bueno, ya de hace un par de semanitas, la proposición de reforma del artículo 49, el texto que ha sido remitido por parte del Congreso de los Diputados. Bueno, nos cuentan aquí, bueno, un pequeño contexto, cuentan aquí sus movidas, tenemos un preámbulo, un poco la explicación del por qué se pretende hacer esta modificación, y esta es la forma en la que va a quedar redactado, si al final tienen a bien aprobarlo en el Congreso, o sea, en el Senado, perdón, el texto que les ha remitido el Congreso, que sería lo previsible. Esto es cómo va a quedar redactado. Fijaros, de hecho os lo amplío, por si no lo estáis viendo bien, fijaros que ya a simple vista nos damos cuenta de que han hecho algo más que cambiar lo de personas, o sea, lo de disminuidos por personas con discapacidad. O sea, ya a simple vista, por un tema de volumen de texto, nos damos cuenta que han hecho más cosas, porque aquí es la redacción originaria, eran 3 líneas de texto, y sin puntos era un único apartado, y sin embargo ahora con la nueva redacción tenemos un punto primero y un punto segundo, o sea, es bastante más extenso. Consecuentemente, esa, digamos, no sé, forma de comentar que hacen muchas veces los medios de comunicación, así grosso modo, ya nos damos cuenta que no es precisa. O sea, ¿se ha quitado el término disminuido y se ha pasado a poner persona con discapacidad? Sí. Claro, aquí nos hablan de disminuidos, físicos, sensoriales o psíquicos, y aquí ya en este nuevo artículo, en esta futura redacción, ya nos dicen personas con discapacidad. Por supuesto que han hecho eso, pero han cambiado más cosas, ¿vale? Han cambiado más cosas. Eso es lo primero, o sea, salirnos un poquito de esa información equivocada y poco precisa que en ocasiones transmiten los medios de comunicación, y vamos a fundamentar. Vale, lo primero, más extensa la regulación, ahora tenemos 2 puntos, antes solamente había uno. Está claro que sí, ¿vale? Cambian lo de disminuidos y pasan a hablar de personas con discapacidad, pero luego fijaros cómo se pretende que quede esto redactado, cómo previsiblemente va a quedar redactado. Personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título, es el título primero, en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Vale. Y se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Vale, bueno, esto podría ir un poquito en el sentido, ¿no?, de que se le ampararán por parte de los poderes públicos para el disfrute de los derechos que el título primero, otorga a los ciudadanos. Bueno, va un poquito en la misma línea, sí, eso es verdad. Es cierto que aquí ya nos hacen una reserva de ley, se regula por ley esa protección especial. Es igualmente cierto que aquí no teníamos esa reserva de ley, en la redacción anterior, pero bueno, sí que es cierto que el primer punto, en cuanto al espíritu, pues más o menos se mantiene. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un punto segundo que básicamente lo que hace es incorporar en muchos de los conceptos que están muy presentes en la propia ley el texto refundido del año 2013 que regula los derechos de las personas con discapacidad, y luego en la práctica diaria hacia el trato y las medidas que se adoptan hacia las personas con discapacidad, hay ciertos principios que son, digamos, súper frecuentes, que son, digamos, de los axiomas en el funcionamiento, en el
trato y en la regulación hacia las personas con discapacidad y se les pasa a dar rango constitucional. Porque fijaros, nos hablan. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad. Por ejemplo, esto lo de inclusión social es uno de los conceptos que más se repite en ese texto refundido del año 2013 que regula los derechos de las personas con discapacidad. Inclusión social es una definición que está en el artículo 2, más o menos, no literalmente, pero más o menos forma parte de los principios que rigen para la ley y es un concepto que se repite en muchas ocasiones. Luego nos hablan de entornos universalmente accesibles. Joder, el concepto de accesibilidad universal, que es un principio, es una definición y es una de las cosas que con más frecuencia se repiten a lo largo de esa ley, de la ley del texto refundido del año 2013 me refiero, también tenemos aquí esta referencia. Es verdad que no nos dicen accesibilidad universal, pero nos hablan de entornos universalmente accesibles, que básicamente el concepto viene a ser el mismo. Luego nos dice, asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones en los términos que la ley establezca. Claro, esto se corresponde con uno de los principios también que tenemos recogidos en ese texto refundido del año 2013, que es el de diálogo civil. Diálogo civil, al final, en materia de discapacidad, lo que significa es hacer partícipe al colectivo de personas con discapacidad a través de organizaciones que representen sus intereses en la toma de decisiones que les puedan afectar. Entonces, ese diálogo civil, pues básicamente, con otras palabras, pero es el mismo concepto, también se le pasa a dar este rango constitucional. Y luego nos hablan, digamos, de lo que podríamos considerar colectivos especialmente vulnerables o que puedan ser, digamos, más susceptibles de ser discriminados. Nos dice que se atiende particularmente las necesidades específicas de las mujeres y de los menores con discapacidad. Vale, de hecho, de esto también hay algunas referencias en ese texto refundido del año 2013 que regula los derechos de las personas con discapacidad, que en algunos puntos nos habla de ciertos colectivos que se entiendan que puedan ser más vulnerables o más potencialmente discriminables a lo mejor, y nos hablan efectivamente, entre otros, de las mujeres y también de los menores. Vale, y por lo tanto también esas consideraciones que tenemos recogidas en esta ley que os comento, pues se les pasa o se les pretende pasar a dar ahora este rango constitucional. Vale, entonces, fijaros, esta sería la redacción. No os preocupéis, o sea, yo ahora os comento esto para que vayáis entrando en materia. Cuando tengamos ya publicado oficialmente la modificación en la Constitución, haremos otra explicación más exhaustiva y ya viendo el BOE consolidado, cómo ha quedado definitivamente aprobado el texto. Pero ya de entrada nos damos cuenta de que más allá de cambiar la terminología, que por supuesto que se hace, ya no nos hablan de disminuidos, nos hablan de personas con discapacidad, por supuesto que sí, nos hacen esa referencia al disfrute de los derechos del título primero, bueno, más o menos como lo que teníamos antes, pero luego tenemos este punto segundo, que lo dicho, lo que hace es trasladar al texto constitucional muchos de los conceptos o muchos de los principios que teníamos recogida en esa ley de derechos de las personas con discapacidad, en ese texto refundido del año 2013. Nos hablan de la autonomía personal, que también es un concepto que sale en esa ley, nos hablan de la inclusión social, nos hablan, con otras palabras, o casi invirtiendo los conceptos, pero que es lo mismo, de la accesibilidad universal, nos hablan, aunque no lo digan directamente, del diálogo civil, nos hablan también de prestar atención a aquellas personas con discapacidad que pertenezcan a colectivos especialmente vulnerables. O sea, al final, mucho de lo que tenemos aquí se corresponde con la regulación que viene recogida en esa ley. Y esto está muy bien, porque la ley, aunque para estudiar pues sea un poquito pesada, lo sé, yo llevo muchos años impartiéndola en clase y estoy familiarizado con lo pesada que puede resultar para los alumnos, porque al final es como bastante repetitiva y bueno, se puede hacer un poquito peñazo tanto para mí para explicarla como para los alumnos para estudiarla, pero es igualmente cierto que el trasfondo está muy bien pensado. O sea, es una ley garantista y es una ley que supuso en su momento un avance muy importante con respecto a lo que teníamos anteriormente. O sea, yo creo que de hecho es una ley que ha hecho bastante bien a la sociedad. Vale, entonces muchos de esos conceptos que teníamos recogidos en la ley, principios y tal, pues se les pretende ahora dar ese rango constitucional y al final todo esto, pues en principio va a redundar en mayores garantías para las personas con discapacidad. Pues eso, para que se intenten cumplir con esos principios y con esos derechos que se recogen en las diferentes normas y partiendo de ese rango constitucional que se les ha dado a los mismos. Por lo tanto, yo creo que interesante la reforma. Y lo dicho, quizá de los conceptos que más os quería destacar en este vídeo es que va más allá de lo que a lo mejor en un primer momento podíamos pensar. Vale, por eso que dicen los medios de comunicación, o incluso algunos políticos, bueno, es algo que lo he escuchado en diferentes foros, lo de decir, bueno, claro, pues lo que vamos a hacer es, como antes decía disminuidos, ahora tenemos que decir personas con discapacidad. Que sí, es verdad que es una de las cosas que se hace, pero es que ya podemos observar que efectivamente, aun siendo esa una de las cosas que se hace, ese aspecto meramente terminológico, al final la reforma es más profunda de lo que pudiera parecer en un primer momento. Vale, es una reforma que va más allá de lo que sería simplemente cambiar una palabra por la otra.
Y nada, esa es la consideración. Y luego, ya que estamos, yo creo que interesante destacar un aspecto, que esto me lo han preguntado también en alguna ocasión, claro, ahora a colación de esto. Claro, la reforma es del artículo 49. Artículo 49 se ubica en el capítulo tercero del título primero, es decir, dentro de los principios rectores de la política social y económica. Y por lo tanto, para reformar este artículo 49, por estar aquí ubicado, se está aplicando el procedimiento ordinario, el del 167. Por eso, en principio, no es necesario el referéndum, porque acordaros que con el procedimiento ordinario, con la reforma del 167, el referéndum solamente habrá que celebrarlo si lo solicitan la 10ª parte de los diputados, bueno, de los miembros de cualquiera de las cámaras. Vale, 167 es el ordinario, sería 3/5 en cada una de las cámaras. Bueno, si no hay acuerdo, se hace una comisión mixta. Si tampoco consigues así el acuerdo, pues entonces bastaría absoluta en el Senado y 2/3 en el Congreso. Y luego, para celebrar el referéndum, tendrían que solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la aprobación la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. Vale, por eso lo previsible es que, de hecho, estuve viendo, creo que lo ponía. No, lo ponía por aquí, ¿no? No, bueno, lo vi en algún punto, lo he visto. Creo que solamente tuvo en el Congreso 32 votos en contra. 32 votos en contra. Entonces, partiendo de la base de que todos los restantes votos están a favor, solo hay 32 en contra. No alcanzan la 10ª parte porque son 350. Si fueran 35, sí que pudieran ser que los que votaron en contra pidieran que se hiciera el referéndum. Aunque políticamente a lo mejor no sería una buena decisión, pero bueno, más allá de eso, podría ser que se hiciera, pero como solo hubo 32 votos en contra, difícilmente va a pedir nadie que se haga el referéndum. Pero bueno, por poder se podría solicitar que se hiciera el referéndum, pero tendrían que pedirlo eso, la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, y habría ese placito de 15 días. Vale, por lo tanto, lo previsible es, casi seguro, que no haya referéndum. Y sin embargo, acordaros que por el procedimiento agravado, el de 168, sería obligatorio el referéndum. ¿Qué pasa? Que el procedimiento agravado sería, si vas a hacer una revisión total, está claro que cambiar este artículo no es una revisión total, si la revisión afecta al título preliminar, obviamente el artículo 49 no está en el preliminar, si afecta al capítulo segundo, sección primera del título primero, o sea, a los derechos fundamentales, tampoco, estos son principios rectores, no derechos fundamentales, o al título segundo, que es el de la corona, y obviamente tampoco. Por lo tanto, no se está afectando a ninguno de estos apartados que está especialmente protegido, y de ahí que no tengamos que utilizar el procedimiento agravado. Bueno, por lo tanto, aplicamos el del 167. Y nada, y así repasamos también un poquito incluso el tema de la reforma de la Constitución que siempre puede dar juego. Lo dicho, esto es lo que os quería explicar así un poquitito, cómo previsiblemente va a quedar redactado este texto. Es algo de lo que se está hablando en los medios de comunicación y que de hecho pues, dentro de poquito lo aprobarán. Será la tercera reforma que tenga la Constitución en más de 40 años. Pues hombre, yo creo que algo bastante significativo y por lo tanto seguro que acapara portadas en los medios de comunicación y seguro que es objeto de pregunta en muchos exámenes. Bueno, por lo tanto conviene ir ya profundizando en el tema y haciéndonos un poco la idea de cómo va a quedar redactado este nuevo artículo. Eso, visto nos vemos en los siguientes. Chao.